Tecnología. Es lo que mueve el mundo y tal vez marca las distintas eras del ser humano. Hace miles de años, el mayor avance tecnológico era el fuego y una lanza hecha con madera y piedra tallada. Ahora está evolucionando más rápido que nunca y cada vez toma menos trabajo adaptarse a ella. Tomó 10.000 años pasar de la escritura a la imprenta, pero solo 500 más para utilizar emails. Ahora parece que estamos en el inicio de una nueva era, la inteligencia artificial. Y lo que antes veíamos imposible en una película de ciencia ficción, se está convirtiendo en nuestra realidad. En términos simples, inteligencia artificial se refiere a sistemas o máquinas que imitan la inteligencia humana para realizar tareas y pueden mejorar iterativamente a partir de la información que recopilan. Este concepto, designado en la conferencia de Dartmouth, definiría la palabra como la ciencia e ingeniería de hacer máquinas inteligentes. El origen de la inteligencia artificial es muy antiguo, se remonta al año 300 a.C., y aunque por aquel entonces era impensable pensar en un concepto de tal magnitud, los siguientes hechos de la historia tuvieron un peso importante en su desarrollo. Aristóteles fue el primero en descubrir de manera estructurada un conjunto de reglas, los llamados silogismos, que describen una parte del funcionamiento de la mente humana y que al seguirlas paso a paso producen conclusiones racionales a partir de las premisas. En el año 250 a.C., Cestivo de Alejandría construyó la primera máquina autocontrolada. Se trataba de un regulador de agua que modificaba su propio funcionamiento pero sin un razonamiento previo. En 1637, uno de los filósofos más influyentes del siglo XVII predijo la posibilidad de crear máquinas que piensen por sí mismas. Esta figura se trataba de René Descartes. Después de años de parón en este sentido, en 1847, el matemático George Boole puso un componente más a esta historia, estableciendo que el razonamiento lógico podría sistematizarse de igual forma que se resuelve una ecuación matemática. 30 años más tarde, Gottlob Frege, a partir de los estudios de Boole, obtiene la lógica del primer orden, la cual contaba con mayor énfasis y una mejor expresión. Actualmente se sigue tomando como referencia. Tuvimos que esperar hasta 1936 para que se iniciara el proceso de la inteligencia artificial moderna. Básicamente lo inventó Alan Turing, el experto matemático que descifró los códigos secretos nazis de la mítica máquina Enigma. Adelantó 2 años el fin de la Segunda Guerra Mundial, ya que los aliados pudieron leer los mensajes secretos de los alemanes. En 1936, Turing publicó su concepto de máquina universal, que básicamente describía lo que era un algoritmo informático y un ordenador. En 1950, formalizó el inicio de la inteligencia artificial con su test de Turing, una prueba que define si una máquina es o no inteligente. Si un humano y una inteligencia artificial se enfrentan a las preguntas de un interrogador, y éste no puede distinguir si las respuestas provienen del humano o de la máquina, entonces éste es inteligente. Y en 2014, por primera vez, una inteligencia artificial superó el test de Turing. Pero antes de seguir, tenemos que comprender cómo funciona la inteligencia artificial. El cerebro es el sistema más complejo del ser humano. Tiene 85 billones de neuronas, las cuales reciben, procesan y mandan una enorme cantidad de información simultáneamente. Pero, ¿se podrá replicar esto de manera digital por medio de la inteligencia artificial? Las máquinas con inteligencia artificial están programadas por un conjunto de métodos que les permiten aprender por sí solas, sin necesidad de haber sido preprogramadas para realizar una tarea en específico. De esta forma, la inteligencia artificial aprende, corrige errores y se entrena de forma autónoma. El funcionamiento de la inteligencia artificial está compuesta por la comprensión, cuando es capaz de reconocer textos, imágenes, videos, voz y extrapolar información. El razonamiento. Mediante la lógica, los sistemas son capaces de conectar las múltiples informaciones recogidas a través de algoritmos matemáticos precisos y de forma automatizada. El aprendizaje.
funcionalidades específicas para el análisis de las entradas de datos y su retorno correcto en la salida, es decir, aprender de manera autónoma. Y la interacción se refiere al funcionamiento de la inteligencia artificial cuando se relaciona e interactúa con los seres humanos por medio de su lenguaje natural. Por otro lado, según los científicos Stuart Russell y Peter Norvig, existen los siguientes tipos de inteligencia artificial: los sistemas que piensan como humanos, sistemas que piensan racionalmente y sistemas que actúan racionalmente, los cuales intentan imitar el comportamiento humano. Existen muchas aplicaciones de la inteligencia artificial en la actualidad que normalmente nos acompañan a nuestro día a día y no nos damos cuenta de ello. Por ejemplo, los robots no físicos, que son la mayoría de los robots que existen. Estos están conectados a múltiples robots que sí son físicos y que son las que actúan por ellos. También existe la de la selección de contenidos, que es la inteligencia artificial que se encarga de analizar nuestros datos de consumo por medio de Big Data y ajustar los contenidos de nuestro gusto y preferencias sin necesidad de programarlo para que así lo haga. Un ejemplo de la inteligencia artificial que está a nuestro alrededor gran parte del tiempo son los chatbots, que utilizan un procesamiento del lenguaje natural y se relacionan con nosotros casi del mismo modo que lo haríamos con otro ser humano, haciéndonos más eficaces los procesos de atención al cliente, ahorrando de esta manera el factor humano. En este mismo punto nos lleva a hablar de la automatización de procesos industriales, que gracias a ellos se agilizan múltiples procesos productivos y al mismo tiempo se elimina el error humano. Ahora, hablemos más a fondo sobre la automatización, que está muy ligada a los trabajos que realizamos los seres humanos, ya que la inteligencia artificial ha causado que surjan y desaparezcan trabajos, como lo vimos con los chatbots. Existe un gran temor respecto a este tema, ya que según el informe A Future That Works, Automation, Employment and Productivity, realizado por McKinsey Global Institute, estima que la mitad de la mano de obra actual podría verse afectada por la automatización. Sin embargo, igual existen estudios que ponen freno a estos temores. Por ejemplo, según el estudio de Capgemini titulado Turning AI into Concrete Value, The Successful Implements Toolkit, el 83% de las empresas encuestadas confirman la creación de nuevos puestos dentro de las empresas. Además, 3/4 partes de las empresas registraron un aumento de 10% en las ventas como resultado de la implementación de la inteligencia artificial. Anteriormente hablamos de las aplicaciones de la inteligencia artificial. Ahora hablemos de los avances que ha tenido, como los vehículos piloto automático de Tesla. Estos autos son capaces de moderar su velocidad, frenar y acelerar dependiendo de lo que sus sensores captan. Lo interesante del modelo Tesla es que sus autos van aprendiendo de las diferentes situaciones para las que tal vez no estaban programados, y esto lo hacen por medio de la inteligencia artificial. Conforme un coche aprende algo nuevo, transfiere esa información a una nube, donde se comunican y almacenan los nuevos datos en todos los coches Tesla, con la modalidad de piloto automático. De esta forma, los coches se van actualizando entre ellos. Otro avance impresionante es Sofía, un humanoide creado por Hanson Robotics en Hong Kong. Sofía actúa como persona y es capaz de aprender de los humanos con cada interacción nueva que tiene con ellos. Reconoce caras y simula tener una personalidad humana, y todo esto es posible gracias a los avances de la inteligencia artificial. Este humanoide tiene un procesador muy rápido y algoritmos inteligentes que le permite identificar patrones o características de los datos que va obteniendo. Viendo estos ejemplos de los avances de la inteligencia artificial, ¿qué podemos esperar para el futuro? Primero que nada, a corto plazo, los robots reemplazarán a millones de trabajadores. Entonces, cada vez será más normal verlos en puestos que antiguamente ocupaban los humanos. Por otro lado, a largo plazo es muy difícil definir qué es lo que sucederá debido a todos los caminos que existen y se siguen generando conforme avanza la tecnología. La capacidad de que las máquinas piensen y razonen por su cuenta puede ser el avance más importante de la tecnología en los últimos siglos.
Por esto mismo, una de las concepciones erróneas de la inteligencia artificial es que son supercomputadoras que saben todo, pueden hacer todo, más inteligentes que todos los humanos juntos. Esto es totalmente incorrecto. La inteligencia artificial está hecha a partir de nosotros, imitando nuestro proceso de pensamiento. Es básicamente una emulación del ser humano. La cooperación humana es la fuerza más poderosa de la historia, y esto se puede mejorar usando la tecnología. Los mejores sistemas son donde los humanos y la inteligencia artificial trabajan en conjunto. Así que esperemos a ver con qué nos sorprende la tecnología en algunos años. Tal vez resulte en un mundo que ni siquiera podamos imaginar.